¿Verdad? Sí. ¿Escuché bien? Sí, el juez dictó libertad inmediata. ¿En serio me va a disparar? ¿Así pretende que sea esta guerra ojo por ojo y todos nos quedamos tuertos? No me provoque. Ese hombre no es como todos los demás. Es diferente. Oficial Gabino Domínguez. A sus órdenes. Mónica, no te engañes, Altagracia. Ay, no digas estupideces, ¿quieres? Por favor, es que después de todo lo que me has contado de Saúl, es evidente que te afecta. Porque te gusta. Susana, por favor, necesito que se acerque hasta mi casa. Mi mamá está en peligro. Tu casa, mija. Se incendió con tu mamá adentro. Margarita, ¿qué haces aquí? Acabo de llegar de Veracruz. ¿Cómo? Sí. ¿Estás bien? Es infeliz. Le bastó con meterme a la cárcel y torturarme. Ahora mató a mi mamá. Si no fuera por usted, en este momento estaría con ella tratando de que ese violador tenga su castigo. Tranquila. No. Ay, Dios mío. Ay, Virgen. No, yo les ayudo. Yo sé. Hay que llevarla a un hospital. Jorge, busca mi coche, trae a la entrada, por favor. No, esperen. Esperen, yo la puedo llevar en mis camionetas. Va a ser mucho más fácil transportarla. No, muchas gracias. No queremos sus limosnas. Es que van a perder mucho tiempo si la llevan al Seguro Social. Yo tengo contactos en un centro médico privado. Aquí está muy cerca, vamos. No perdamos tiempo. Sí, Saúl, a ver, la doña tiene razón. Acuérdate que cuando llevamos a mi papá al hospital, pues sí, tuvimos que hacer un chorro de cola y esas cosas. Muchas gracias, corazón. Al fin hay alguien que entiende que solamente quiero ayudar. Vamos. Perdemos tiempo. Vamos. Emiliano, hijo. Oye, el muchacho que nos presentaste aquí en la mañana, ¿cómo dijiste que se llama? Marcos, Beltrán, creo. Ah. Oye, ¿y ese tal Marcos, es verdad que está becado? Sí, ¿por qué lo voy a inventar? Ya. Oye, Diego, tú e Isabela son mejores amigos, ¿verdad? Oye, ella pasa mucho tiempo con Marcos. Porque digo, conociendo a Altagracia, me sorprende que le permita a su sobrina pasar tanto tiempo o tener una amistad con alguien que necesita una beca para estudiar, ¿no? Te hice una pregunta, Diego. ¿Altagracia sabe de la amistad de Isabela y Marcos? Ya, mamá, ya, déjalo. Estamos jugando. ¿No ves? Estamos ocupados. Está bien, ya. Me voy. Adiós, Diego. Diego, ¿por qué te dejaste eso en la oreja? ¿No te preocupa que tus padres sepan que te drogas o algo así? A ver, Diego, ¿ya viste a mi mamá? Siempre está más preocupada en otras cosas. En su público, su fama, hasta con quién pasa el tiempo Isabela. Pero para mí, mis papás están muy ocupados para jugar a la mamá y el papá. Ya, va. No debí dejarla sola. Yo sabía que esto podía pasar. Sabía que este desgraciado no se iba a quedar tranquilo. Saúl, ya, basta. Suficiente hiciste con sacarla de la cárcel como para que ahora también hagas el papel del papá o del marido. A ver, ¿y qué gané sacándola de la cárcel? Si ese sádico le sigue haciendo daño. ¿Tú eres la novia de Saúl? Sí, soy yo. Usted es la famosa doña. Pues famosa no sé, pero lo dirás porque Saúl te ha hablado mucho de mí. Sí, muchísimo. De todos los conflictos que ha causado en la vecindad. Mi novio me cuenta todo. Aléjate de mí. Aléjate, muerta del diablo. Déjame. Tranquila. Se volvió a desmayar. ¿Es la misma muchacha de la que me hablaste, la que defendiste en Veracruz? Sí, es la misma. ¿Ustedes hablaron de ese tema? Yo creí que solamente había sido a tocar el tema de tu papá y de la vecindad, o es que me estoy perdiendo de algo. El tema salió porque tu novio me echó en cara que tuvo que dejar a esta jovencita en Veracruz para venir a liberar a su padre. Porque esta muchacha habla de una marca del diablo. Porque en el juicio Margarita declaró que el tipo que la violó tenía un tatuaje así en el pecho.
Chale. De haber sabido que esto se iba a complicar, mejor otro día le festejábamos a don Jaime. Ay, pues ni que fuéramos videntas. ¿Cómo íbamos a saber que iba a venir la doña? Para mí que esa señora trae la mala suerte. Ay, no diga eso, Magda. La doña vino bien buena onda, pues a hacer las paces. Hasta trajo un arbolito y toda la cosa. Y de paso se llevó a la chamaca que se desmayó. ¿Cómo son, eh? No. Yo estoy de acuerdo con don Jaime. Para mí que la doña vino a hacer todo su teatrito para hacer puntos con el Saúl. ¿Sí vieron cómo le echaba los ojos? ¿Los ojos? No, querida. Los perros enteros. Parecía que venía de cacería. Hombre, si nomás vino a arreglar las cosas. Ve, hasta lo del ingeniero que pasó y todo esto de la vecindad, pues no fue culpa de ella. Pues sí, pero ese dinero está pagado por ella. Son peces del mismo estanque, hija. No, ella no tiene necesidad de hacer esas cosas. ¿Qué se me hace? Porque si no, no hubiera venido a disculparse con los Aguirre. No tiene necesidad de andarse bajando del pedestal, ¿no creen? Ay, mona. Quiero que le den la mejor atención a esta joven. Y todos los gastos van por mi cuenta. Muy bien, doña. Ahora mismo quiero que busquen donde sea al doctor Labastida. Él está en quirófano. Pues no me importa. Es el mejor médico de este lugar, búsquelo. Yo quiero que él la revise personalmente. ¿De quién hablaba esta muchacha? ¿Quién fue el hombre que la secuestró? Un pervertido. Que no solamente la tenía encerrada. Abusaba de ella y además le contaba todas las atrocidades que le hacía a las demás mujeres. ¿Qué tipo de atrocidades? No sé, cosas horribles, no sé. Pero lleva más de 20 años asesinando mujeres y jóvenes en Veracruz. ¿Más de 20 años? Sí, al parecer ese psicópata lleva burlando a la policía más de 2 décadas. ¿Pero quién es ese tipo? ¿Cuál es su nombre? Mire, doña, en serio, creo que ya hizo más que suficiente por nosotros con todo esto de Margarita y no quisiera quitarle más tiempo. Con permiso. Tendría que haberlos acompañado al hospital, ¿no? No te preocupes, mi amor. Saúl se va a encargar de que atiendan bien a esa muchacha. No, si no lo digo por Margarita, lo digo por la doña. No me gustó nada que se fuera con ellos. Ay, tranquilo, Jaime. Esa señora vino en los mejores términos. Ay, qué mejores términos ni qué nada. ¿No viste cómo estaba viendo a nuestro hijo? Lo estaba comiendo con los ojos, ¿a poco no? Pues es que, ¿qué quieres? Nuestro hijo es muy guapo. Es normal que las mujeres se le queden viendo. Pero de eso a que la doña pretenda algo, pues no creo. ¿Qué tal si quiere seducirlo para después manipularlo? ¿Eh? ¿Y sabes qué es lo que me preocupa? Que bueno, que nuestro hijo es hombre y la doña será una corrupta sin alma, pero no podemos negar que es una mujer muy bella, ¿no? Claro que es muy bella, pero... Ay, pero no creo que Saúl caiga en sus juegos. Además, tampoco creo que nos vaya a traicionar ni a nosotros ni a Jimena. Pues más le vale, ¿eh? Yo no le iba a perdonar nunca que se metiera con la doña. Altagracia. Me alegra que llegues temprano. Últimamente regresas muy tarde. No sabía que tenía que checar horario en mi casa. No quise decir eso. Simplemente me parece extraño. Y sé que decidí no hacer más preguntas, pero ¿está todo bien? Otra pregunta. Menos mal que decidiste no hacerlas. Bueno, mi amor, me refiero a no hacer preguntas sobre tu manera de manejar la empresa y los negocios. Pero ahora me preocupas tú. No te ves bien. Tengo cosas en la cabeza que no dejo de pensar. Necesito hablar con Regina. Oye, quiero que sepas que me parece admirable lo que estás haciendo con la vecindad y con ese señor Jaime Aguirre. Me alegra que estés tratando de resolver las cosas por las buenas. Eso es lo que me tiene preocupada. ¿Qué cosa? Que no estoy acostumbrada a hacer las cosas por las buenas. ¿Pero qué te pasa, Altagracia? ¿Qué tienes? Creo que encontré a uno de ellos, Regina. ¿Ellos quiénes? ¿De qué me estás hablando? De los infelices que me violaron. Uno de los que mató a César. Los asesinos de nuestros padres. Altagracia me ordenó liberar a Jaime Aguirre. No quiero hablar de ese tema. Soy una jueza, Braulio.
No puedo andar dando órdenes y contraórdenes porque afecta a mi imagen. Oye, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Pero me aburres. El tema de Altagracia lo tienes ya muy repetido. Porque estoy tratando de hacerte... Ya deja de hablar de Altagracia. Tú no eres ella. Y mucho menos entiendes por qué ella hace las cosas. Ella ordena y tú obedeces. ¿Y tú? Tú también obedeces con ella. Tú no eres más que otro hombre domesticado por la doña. ¿Domesticado yo? Si tanto te molesta esa verdad, deberías alejarte de Altagracia y acercarte más a mí porque yo no soy como ella. A mí no me gusta dominar a los hombres, a mí me gusta que me dominen a mí. Altagracia nunca te hizo caso, nunca. En cambio, yo sí te sé valorar. Así que tú decides ahora. ¿Quién es la mujer que realmente te valora? A ver, entonces a esa muchacha la violaron los monkeys. No lo sé. No sé, pero viene de Veracruz igual que nosotras. Y el hombre que la secuestró le dijo que lleva casi 20 años violando y asesinando mujeres. Comenzó a hacerlo desde la misma fecha en que me atacaron a mí. Altagracia, ¿tú sabes cuáles son las estadísticas de crímenes cometidos contra mujeres en este país? Yo veo las estadísticas todos los días en internet. Pues a mí no me importa. No me importa. Me interesa lo que me hicieron a mí. Mira, nada más el año pasado en Veracruz hubo más de 100 feminicidios. ¿Tú crees que es la misma persona la que está haciendo todo eso? Es que es muy raro. Hay algo que no puede ser casualidad. Esa muchachita habló de una marca del diablo. Dijo que ese tipo tenía un tatuaje en el pecho. Igual que los desgraciados que abusaron de mí. Pero es que todos los violadores son unas bestias. Todos se ponen tatuajes y cosas horribles en el cuerpo. ¿Y si voy a Veracruz a verlo? Si busco a este tipo. No, claro que no. Tenían los rostros cubiertos. Pero yo no me he olvidado de sus miradas, sus bocas, sus olores. Si voy y lo reconozco. Por favor, Altagracia, tú no puedes hacer eso. Esto es una puerta que se abre y no voy a dejarla abierta. Voy a entrar. Mi vida no tiene ningún sentido hasta que me haya vengado de cada uno de ellos. ¿Me entendiste? Así quería sentirte. No tenerte cerca mío. Altagracia. Mamá. Papá. César. Creo que lo encontré. Lo encontré, mi amor. Es uno de ellos. Estoy casi segura. Ustedes, luces de la noche, ustedes vieron cuando me destrozaron la vida en aquel muelle. Ustedes que siempre me envían señales, díganme si ese hombre es uno de los violadores. No se vuelvan a escapar, Altagracia. Acuérdense que el diablo siempre está buscando ocasión. El diablo. No había visto una ave como tú desde esa noche.
Tú eres la señal que pedí. No, no estoy equivocada. César, ese hombre es uno de los monkeys.